Para mí es uno de los grandes editores, uno de los grandes amantes de los libros que hay en este país. Una figura como Albert Camus que me desbordó, me sorprendió. A mí lo que me interesó fue la persona, la humanidad. Sobre todo un último camino de acercamiento a la fe. Es la gran obra del románico, es la obra cumbre del románico español. Muy buenas noches, amigos. Una vez más, ya sabéis que tenéis en Refugio Zabala un refugio, valga la redundancia, para tiempos convulsos. Y esta noche contamos con un invitado de excepción, un gran editor, un gran director de arte. A él no le gusta que yo lo diga, pero es la verdad. Para mí es uno de los grandes editores, uno de los grandes amantes de los libros que hay en este país. Y sin embargo, no es tan conocido porque a él no le gusta en absoluto ser famoso. No quiere la fama, sino quiere la cultura, el amor a los libros y el imprimirlos también. Muy buenas noches, Miguel Ángel Blázquez. Muy buenas noches. Bienvenido al plató, de verdad, de Refugio Zabala. Es un privilegio. Me ha costado convencerte de que vinieras porque sé que no te gustan, iba a decir las entrevistas, pero ni siquiera las conversaciones a cámara abierta. Bueno, no es que no me gusten, es que es algo a lo que no estoy acostumbrado y quizá el dar este paso y el estar contigo me ayuda sin duda a entrenar, a practicar y a coger lo que se dice tablas en este mundo al que no pertenezco. Las cámaras, los focos, para nada es el mundo en el que yo he habitado. Pero sí nos une, aparte del amor que profesamos a Dios, que es el único protagonista, vaya por delante, el amor también a los libros, ¿no? La pasión, diría yo, por los libros. Y aquí tenemos una buena muestra de ello, Miguel Ángel, del portento, ¿no? Que significa tu actividad como autor, en este caso, de este libro que es, verdaderamente, lo muestro a la cámara, La última palabra de Albert Camus. Un libro que tuve la oportunidad de leer, que es una auténtica joya literaria y que a mí me dio mucho que pensar, ¿no? Porque el padre del existencialismo, ¿verdad? Hubo un momento en el que vaciló, ¿no? Sobre la existencia de Dios. Cuéntanos. Bueno, has empezado quizá por la última de mis profesiones o de mis oficios, por el último descubrimiento en mi vida, porque escribir para mí ha sido una labor de silencio, una labor en la sombra siempre. Yo llevo muchos años escribiendo. He escrito mucha poesía, he escrito artículos breves, conatos de ensayos, digamos, y nunca había publicado, entre otras cosas, porque para publicar tiene que haber alguien que... ¿Este es tu primer libro publicado? Este es el primer libro publicado, sí. Y de hecho fue una coincidencia, porque yo en realidad estaba trabajando para una editorial, para Alex Rosal, que tú le conoces bien y amigo nuestro, y en una conversación... Un abrazo además desde aquí, desde Refugio Zabala. Y en una conversación, en una comida, surgió la cuestión, pero escribes. Y dije, pues estoy haciendo ahora un trabajito sobre Albert Camus. Me dijo, mándamelo. Y entonces se lo envié y a la semana me contestó un mail que guardaré siempre porque fue verdaderamente un mail en el que alguien, no por ser amigo, valora lo que has hecho y en este caso lo valoró, para mi entender, muy por encima de lo que yo creo que es, ¿no? Porque era para mí un ejercicio, ¿no? de aproximación a una figura como Albert Camus que me desbordó, me sorprendió, no solo por su obra, que no conocía como muchas personas que han escrito muy buenos libros, Lotman o Todd, por ejemplo, las grandes biografías de Albert Camus. A mí lo que me interesó fue la persona, la humanidad, ese lugar más íntimo en el que muchas veces entrar supone un ejercicio también de conocimiento de uno mismo, ¿no? Muchas veces hay un trabajo de empatía con una figura de la que estás escribiendo, ¿no? Y en este caso a mí me llamó mucho la atención
el camino de Albert Camus, no solo como escritor, no solo como hombre, con todas sus miserias y todas sus acciones muy conocidas, sobre todo un último camino de acercamiento a la fe. Es sorprendente, realmente, después de leer este libro, por cierto, amigos, lo podéis adquirir en Amazon y en las librerías, es una joyita literaria. Yo, la verdad, decías que Ale Rosal, nuestro común amigo, había valorado en exceso este libro. No estoy de acuerdo con lo que has dicho, aunque me cuadra completamente tratándose de ti, ¿no? Pero yo también he valorado en su justo término este libro. De hecho, escribí en su día un artículo en La Razón y dije la verdad. Al margen de que tú y yo seamos amigos, dije la verdad, juzgué literariamente este libro y me pareció una maravilla. Agradecidísimo, obviamente, pero sin ese hombre que está en esas páginas y al que yo me he intentado acercar de una forma novelística, pero con un trabajo de investigación. En eso he aprendido mucho de maestros como tú, por ejemplo. Y si hablamos de maestros, ahora me toca a mí decir que me estás tengo algunos, evidentemente. Supervalorando. No, porque por ejemplo, el trabajo de investigación, de hacer un trabajo serio, de investigar la vida de alguien y, en cierta manera, que tú aparezcas lo mínimo posible en eso, ¿no? Es uno de los trabajos que yo creo que son más complejos a la hora de escribir y a la hora de hacer un relato, ¿no? Son apasionantes, fascinantes, ¿eh? Sí, sí. Y en el caso de Camus te decía, ese Camus, camino último hacia la fe, en relación con un pastor metodista, con Howard Mumma, del que también se publicó un texto mucho más extenso respecto de la relación que tuvieron ambos y de las conversaciones que tuvieron también con Sartre y con personajes de la época, ¿no? Yo siempre he dicho que Albert Camus tenía un deseo de descubrir la verdad, digamos, un deseo de verdad en todo lo que hacía, aunque fueran muchas veces pues actos como los que cometemos cualquier persona que reconocemos nuestra humanidad y nuestras carencias también, ¿no? Pero a mí me cautivó y me puse. Él estaba bautizado. Él estaba bautizado y lo curioso es que pidió un segundo bautismo, a lo que Howard Mumma le dijo no al lugar, ¿no? No es necesario, salvo que fuera un caso extremo, ¿no? En los que, según he podido saber, la Iglesia permite un segundo acto de bautismo, pero en el caso de Albert Camus, él hizo la petición a Howard Mumma le dijo que no hacía falta, y en ese impasse, en ese transcurso de 2-3 semanas desde la petición hasta su fallecimiento, no hubo más conversaciones. De hecho, Howard Mumma volvió a los Estados Unidos y luego escribió que se arrepentía de no haberle dado más razones del por qué ese no. Bueno, tú como editor eres inagotable. Desde luego, hemos visto tu faceta de escritor, donde se ve que hay una madera acreditada de escritor, pero tienes muchos libros que has editado. Y este es uno de ellos, El Pórtico de la Gloria. ¿Qué nos puedes contar en este libro, que es, la verdad, que ilustrado con unas fotografías que has hecho tú además, ¿no, Miguel Ángel? ¿Qué es El Pórtico de la Gloria? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que cuentas en este libro, que también podéis encontrar, amigos, en Amazon, en librerías, y que es un libro ya que va por la segunda edición, ¿no? Ahora mismo está en prensas, que es la forma en la que antiguamente se decía cuando se mandaba a imprimir un trabajo, está en prensa. Lo tenemos ya en máquinas, que es un término más actual, y es la segunda edición porque es una guía que lo que explica es el porqué de la construcción del Pórtico de la Gloria. No es una guía... El Pórtico de la Gloria está en Santiago de Compostela, es la gran obra del románico, es la obra cumbre del románico español, según los expertos y según los que lo conocemos bien. Pero claro, siempre se ha estudiado el pórtico desde perspectivas diferentes, artísticamente. Ahora mismo la restauración, una magnífica restauración que se ha hecho y que ha permitido desempolvar el pórtico, porque en realidad el problema del pórtico no era que no se viera el color, es que estaba lleno de polvo, aparte de otras intervenciones y otras actuaciones que se han hecho y que han sido
notables y muy importantes para poder... Sucede con gran parte del patrimonio histórico-artístico en España, ¿no? En este caso, además, tenemos... Quizás si hubiera estado en Estados Unidos, el Pórtico de la Gloria se le hubiera dado otro tratamiento, ¿no? Y si no hubiera estado en Galicia, con lo que supone el estar cerca del mar, cerca de un... Es un clima que no favorece para nada a un tipo de piedra y de material, ¿no? Pero en este caso, además, tenemos el problema añadido de que los ingleses, allá por el 1800 y pico, se llevaron una copia del Pórtico de la Gloria, hicieron lo que sería una copia en yeso para replicarlo luego, y al retirar esas impregnaciones y esos materiales que utilizaron, levantaron gran parte de la policromía del pórtico, con lo cual el pórtico que hoy podemos ver en el Museo Victoria Alberto en Londres, que es la réplica que se hizo en su momento, también afectó a la calidad de nuestro pórtico, con lo cual lo que se ha hecho es sin duda necesario porque se estaba deteriorando, pero mi trabajo se centró sobre todo en el pórtico que hemos conocido antes de la restauración, es decir, ese pórtico sombrío que Félix Carbó, el autor de este texto, de este ensayo, de este trabajo, de esta investigación, lo que quiso fue devolver a todos los hombres del siglo XX, del siglo XXI, la posibilidad de entender el pórtico como lo había concebido el maestro Mateo. Cuando él terminó su trabajo de investigación, me llamó y me dijo: te necesito, quiero que muestres ahora al mundo cómo lo veían en la Edad Media los hombres del medievo el Pórtico de la Gloria, porque el Pórtico de la Gloria era un elemento de formación, de comunicación, de cultura, de sabiduría y, por supuesto, de la fe. Porque evidentemente todo lo que narra el Pórtico de la Gloria es la historia de la Iglesia, de la historia de Jesucristo, la historia del pueblo judío. Entonces lo que significó en ese momento para esa gente, para esos hombres del medievo, es como dice el autor del texto, era como un PowerPoint para la gente del medievo. Volvemos a Cristo, ¿no? Una y otra vez volvemos a Cristo, que decíamos que es el único protagonista. ¿Qué más nos puedes contar de este pórtico de la Gloria? Te diría que para mí ha sido el trabajo que ha marcado el punto de inflexión en la concepción de lo que es el trabajo en mi vida. Te digo por qué. Hasta ese momento mis ocupaciones habían estado siempre centradas en el mundo del diseño, de la dirección de arte, de proyectos, exposiciones, pero enfrentarme a este reto suponía cambiar totalmente la perspectiva. Es decir, al igual que el hombre de hoy no puede ver el pórtico como lo concibió el maestro Mateo porque se tapó la fachada y se construyó una nueva fachada que impide ver desde fuera el pórtico, que era como estaba concebido. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva en las figuras del pórtico que, viéndolas a una distancia de 15 metros, permiten entender el mensaje que el maestro Mateo, como arquitecto y como autor de esta obra, había concebido para comunicarse con el pueblo, con quien veía el pórtico. Yo tuve que recomponer esa perspectiva con una forma de trabajar que para nada era una forma en la que existían las prisas, en la que el dinero no era el factor decisivo. Costó muchísimo dinero, pero conseguimos el dinero milagrosamente. Hubo, para mí, siempre calificar de milagro algo es algo muy grande, pero hubo, yo diría, ayuda divina, por decirlo de alguna forma, en este trabajo, sin duda. Hasta el punto que el libro que queríamos hacer necesitaba de un material fotográfico. Un día, 12 de la mañana, estaba trabajando en mi oficina, me llama el autor, Félix, y me dice: cógete el coche y vete para Santiago porque me han dicho que mañana lo cierran para la restauración. Eran decisiones del Cabildo, decisiones de quienes iban a llevar a cabo la restauración, la Fundación Barrié en este caso. Y claro,
nos quedábamos sin tiempo para poder obtener el material que necesitábamos para explicar en esta guía el pórtico a los lectores. Y agarré el coche con una persona que vino a ayudarme, y de camino fuimos comprando en centros comerciales, en lugares en los que pudimos encontrar material de iluminación, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Llevaba unas cámaras, pero claro, no estábamos preparados para ello. Con lo cual llegamos a Santiago, accedimos a la catedral y nos encontramos con un despliegue de iluminación de cine. Y quiero decir de cine, hablo de una sábana, de una retroiluminación, proyectores, todo tipo de materiales a nuestra disposición, porque estaban grabando un documental de la televisión y nos permitieron trabajar con tú y yo, con que eso. no creemos en las casualidades, con lo cual, evidentemente, esto tenía algo de la mano. Fíjate, y salieron estas soberbias fotografías del libro que son una maravilla. El trabajo de fotografía tiene dos partes. Hay una parte que fue conseguir una toma completa del pórtico para poder mostrarlo como estaba concebido en un origen, y aquí participamos 3 personas: un fotógrafo de Santiago al que le permitían acceder y trabajar en la catedral, una persona que se ocupó del retoque de todo ese material, que lo hicimos en placa fotográfica, no se hizo en fotografía digital, lo hicimos con cámaras de placa fotográfica de película, y luego yo dirigiendo todo ese proyecto. Esto solo para esta fotografía, y luego el resto de fotografías ya de detalle las hice yo. ¿Qué es este artilugio que nos has traído aquí al plató? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, por supuesto. En realidad quería haber traído una Minerva, que es la máquina de imprimir con la que cuando puedo trabajo, que es una máquina manual, una máquina de los años 30, de los años... ¿Qué hay? ¿Cuántas hay en el mundo? Bueno, esa fue una máquina muy notoria en esa época, porque era lo que podría ser ahora una impresora láser portátil, pero en la época, en años 30, por ejemplo, Alto Laguirre, Manuel Alto Laguirre, poeta e impresor de la generación del 27, la utilizaba y la transportaba allá donde iba. París la subía en los ascensores de hierro y madera, y solían quedarse bloqueados porque era una máquina que pesaba muchísimo. ¿Cuánto puede pesar? Pues esa máquina puede pesar cerca de 200 kilos. ¿Qué me estás contando? Sí, en torno a 200 kilos. Estamos hablando de... ¿La tienes en tu casa? Esta la tengo una en casa, luego tengo otras máquinas de ya años 30, años 40, años hasta años 60. Lo que estoy intentando es recuperar ese oficio. ¿Tienes un museo, vamos? Bueno, de momento es museo porque aún no imprimo con ellas, pero estamos... Bueno, has hecho cosas con la Minerva. He hecho cosas con la Minerva manual, pero bueno... Pero Minervas, ahora mismo, hoy día, en el mundo, bueno, ¿cuántas hay localizadas? Yo creo que hay parque de máquinas, porque quien no la conserva como pieza de museo, la conserva para recuperar este oficio. ¿Tuviste una, verdad? Yo conseguí una de una persona que tenía 2. ¿La tuviste que reparar, además? La tuve que ajustar, él la tenía bastante bien, y es una máquina sencilla, porque es una máquina con una arquitectura y un mecanismo sencillo. Con la Minerva, precisamente, has hecho esta obra de artesanía, que es imprimir. Lo podéis ver, amigos, o lo vais a ver ahora, lo estáis viendo mejor a cámara. Un poema de Manuel Alto Laguirre, del que hablabas hace un momentito, que me voy a permitir leerlo, ¿no? Porque yo creo que es una maravilla, ¿no? Se titula El amor, algo de lo que escasea hoy la sociedad mundial. Y escribe Manuel Alto Laguirre: creí que no habría un árbol de raíces tan profundas que en mí se alimentara. Estaba tan hundido que para que mi alma se asomara a las verdes cumbres de la alegría, tenían que ser tus frondas las que en el aire alzaran mi júbilo en ruinas. Ahora en ti me expansiono, me entrego, te circulo y oscuramente herido, dejo que se levante mi sueño por tus ramas. Bueno, está deficientemente leído, pero verdaderamente es una maravilla que justifica por sí misma que hayas hecho esta maravillosa edición de este poema de Manuel Alto Laguirre.
con tu Minerva. Sí, fue el primer y único trabajo de momento que he hecho de impresión manual, recuperando la técnica y el trabajo artesano, porque en realidad es un trabajo artesano, algo que para mí es fundamental. Si quieres luego comentamos, porque el valor del trabajo manual, de la relación con la materia, un materialismo entendido originalmente, no el materialismo como se entiende ahora, ¿no? Es decir, este juicio que Fabrice Hatiat hace en alguno de los libros que he publicado recientemente sobre el valor que tiene esa relación con la materia, ¿no? Como él, por ejemplo, en su escuela hace obligatorio el estudio del teatro, por ejemplo, o el cultivo de la tierra a la hora de formar a adolescentes que están haciendo un proceso de bachillerato, digamos, o sea, un proceso educativo normal. Pero él recupera estos oficios, ¿no? Y para mí el trabajo manual, en este caso, con la máquina de imprimir y con el tiempo que requiere para hacer 100 copias, me tiré un día entero. Es decir, es un trabajo que no tiene un horizonte comercial ni está dentro de los parámetros del mercado, ¿no? Es un trabajo que me recuerda mucho a lo que ha dicho el reciente premio de Asturias Nucho Ordine respecto de la utilidad de lo inútil. Es decir, muchas de las cosas que yo hago a ojos del mundo parecen inútiles. Hacer una edición de 100 ejemplares dedicándole un día entero para regalar, como es este caso, o hacer ediciones de 200 ejemplares de libros que no van a tener mayor tirada porque van para un nicho, digamos, o un público que los valora muchísimo y que prácticamente podría saber quiénes han comprado esos ejemplares en la mayoría de mis ediciones. Yo en ese trabajo siempre quiero que haya algún elemento de, digamos, personal, y lo que hago es numerarlos yo a mano, uno a uno, estos libros que edito, de tal forma que, bueno, que puedan hacer justicia con el marchamo de mi sello, que es libros únicos. No porque los numere yo, sino son libros únicos porque al final tienen un proceso que pasa por lo manual y que pasa por el cuidado, y que el contenido que tienen y el tipo de libros merecen ese... ¿Te gusta compartir, entonces? Bueno, es que esta pasión que tienes. Muchas veces cuando miro las estanterías del almacén y veo que quedan 20 o 30 libros, prefiero regalarlos antes de que estén allí en silencio para que la gente pueda disfrutarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que... Pero ¿te gusta también en tus libros hablarles a los lectores de Dios? Ya sea o que yo hable o que los que escriben hablen de alguna forma. Tampoco es algo, digamos, que sea una imposición para lo que hago, porque muchas veces te encuentras con personajes como Oscar Wilde, por ejemplo, o como la propia Victoria Ocampo, y descubres que su relación con la fe, con Dios, con ese más allá, con el misterio, es tan profunda o más que yo mismo, que muchas veces a lo mejor he sido un teórico y no he hecho para nada. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de insinuar. Es decir, siempre podemos aprender de las personas con independencia de su credo político religioso. Absolutamente. Y en el caso de Oscar Wilde, él tuvo una conversión. Es decir, por eso no debemos juzgar a nadie. Sí, pero Oscar Wilde fue bautizado en el lecho de muerte. Claro, pero hay fragmentos que ha escrito en la cárcel antes de que eso suceda que ya te hacen ver que tiene una experiencia religiosa de un nivel increíble. Es decir, para mí estas figuras, el propio Albert Camus, que antes comentábamos también, y tantos otros, ¿no? O sea, son figuras a las que hay que mirar, porque además nos han dejado un legado no solo con un valor evidentemente cultural, literario, sino humano y de fe, sin duda. Conversaciones con el demonio, espíritus que se aparecían en la noche o grandes sumas de dinero a cambio de macabras ofertas. Estos son solo algunos de los episodios que rodearon la vida de Sergio Carranza Martínez desde que al morir su padre desterró a Dios de su vida e instauró en ella el culto satánico. Pero ¿qué ocurrió finalmente con este hombre, con Sergio?
Vamos a descubrirlo juntos, amigos, este domingo a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala TV. Les espero. Bueno, Miguel Ángel, explícanos a ver qué artilugio nos has traído al plató, porque es realmente curioso. Bueno, en realidad me pediste que trajera la Minerva, pero es que la Minerva estamos hablando de 200 kilos. Hay un dicho que es, en la imprenta todo pesa, y es verdad. Los tipos de plomo, los cajones de plomo de tipos que tengo, cada vez que los muevo, cada vez que cada vez que los muevo, me imagino que la hermana mayor de la Minerva, que pesa 1.500 kilos, no creo que la muevas tú. Bueno, esa es la Heidelberg de Aspas, que siempre ha sido una máquina también mítica. Estamos hablando de 1.500 kilos, con lo cual son máquinas peligrosas en todos los sentidos. Pero bueno, pues esto que te he traído, como no podía traer la Minerva, es una réplica, una maqueta de lo que sería una prensa de imprenta post-Gutenberg, porque Gutenberg, lo que él desarrolló fue algo que, si uno se lee la biografía de Gutenberg, entendemos que ese hombre era no solo un genio, sino era un hombre con una conciencia religiosa increíble. De hecho, he leído que la primera exclamación que hizo cuando vio transferirse al papel lo que él había compuesto en tipos móviles fue "Dios mío". Es decir, y a partir de ahí imagínate lo que ha supuesto la prensa de imprenta para no solo la cultura y la difusión de la cultura, sino para la evangelización. Es decir, las primeras Biblias se empezaron a hacer con las prensas a partir de la invención de Gutenberg. Si bien los chinos habían inventado antes los tipos móviles o los tipos para imprimir también, pero esto fíjate, Gutenberg era un hombre creyente, entonces. Sí. Además, el hecho de que los primeros trabajos fueran las Biblias ya te dice que evidentemente, por supuesto, la Iglesia entonces qué invento tan enorme para la evangelización, ¿no? Sí. Y esto es una prensa, una copia. En aquella época y en esta también, claro. Sí, pues de esto venimos, es decir, lo que hoy se imprime en grandes máquinas de imprenta digital o en offset nace de aquí, de elementos que son totalmente físicos. El plomo, esto es una primera página del Quijote compuesta en tipos de plomo, y el proceso pues era sencillo, era una prensa que lo que hacía era, se introducía el material bajo la propia prensa y por presión, con el papel por medio obviamente, se conseguía la transferencia de la información de los textos, de los párrafos al material que luego se difundía. Qué impresionante. Fíjate, aquí lo tenemos en una maqueta sencilla, fácil de entender, y qué prodigioso invento, desde luego, que nos ha legado Gutenberg, ¿no? El apostolado que hizo él, el proselitismo que hizo con su maravilloso invento, que debió ser inspirado, sin duda ninguna, ¿no? Bueno, está claro que aquello cambió la historia, y de hecho hoy... La historia y las historias personales. Cada vez que veo libros, cada vez que voy a una librería, cada vez que cojo un libro impreso a lo mejor hace 60, 70, 80 años, 100, ni siquiera incunables o libros impresos hace siglos, ¿no? Te das cuenta del valor que tiene y que tuvo aquello que inventó, ¿no? Que sigue siendo hoy totalmente vigente. De hecho, es esa visión de que lo digital va a terminar con el libro impreso, se está demostrando que no es así, y esperemos que... No es lo mismo, no es lo mismo leer un ebook, ¿verdad?, que coger el papel de un libro, olisquearlo y poder pasar las páginas, y no te digo ya ver las ilustraciones, los grabados, las fotografías. Es una obra de arte. Tú eres impresor de estos libros que son maravillosos, La mujer y su expresión, Victoria Ocampo, ¿no? Son joyas literarias que las haces con un primor que verdaderamente es admirable.
tienes aquí más libros, es increíble, ¿no? Eres imparable, Miguel Bueno, Ángel. este es un sello que, como te decía, Bookman. para mí ha sido la posibilidad de hacer libros que no se harían en condiciones de mercado normales, porque no tienen un horizonte de rentabilidad, no pueden ser muy rentables. Es verdad que hay libros, hay algún título que sí ha vendido más y eso me ha permitido invertir en otros, pero sobre todo yo creo que con el tiempo se valorará el esfuerzo de hacer este tipo de ediciones. Bueno, ya lo valoramos, mucho, Sin duda, claro. pero cuando uno sabe que tiene un libro que ha sido editado en una tirada numerada y limitada y que ha podido disfrutar de él y lo mantiene, lo custodia, al final no son textos cualquiera, ¿no? Son textos muy escogidos dentro de lo que es la historia de la literatura, la historia del pensamiento, y cada vez se está configurando como una colección de culto, diría yo, que es... Bueno, culto precisamente es lo que tú tienes hacia Dios, ¿no? ¿Qué supone Dios en tu vida, Miguel Ángel? Bueno, yo te diría que lo que ha supuesto a día de hoy Dios en mi vida tiene dos fases. Para mí, y no porque lo diga yo, sino porque un sacerdote me lo explicó, dice, es que los hay que necesitáis dos conversiones, no os basta con una. Una reconversión. Una reconversión, efectivamente. En este caso, mi experiencia ha sido, por supuesto, sin... Perdóname que te haga un inciso, Miguel Ángel. Yo necesito una reconversión diaria. Efectivamente. Lo que pasa es que cuando hablamos de una segunda conversión, que en la historia se han dado casos y habrá muchos que no se han dicho, ¿no? Pero yo diría que es más... el hecho de que cuando uno hace experiencia de que el Señor es real, el Señor obra en tu vida directamente, no es una invención, no es una teoría, no es un camino, digamos, intelectual, porque yo sí puedo decir que durante años he podido tener una relación teórica con el Señor y evidentemente agradezco todo lo que ha sucedido en este tiempo y las personas que han estado a mi lado que me han permitido hacer ese camino, pero al final uno lo vive de una forma o de otra. Pero cuando Él se manifiesta radicalmente, cuando percibes que lo que está sucediendo es Él, que te coge, que te abraza, que te recoge, ¿no? Porque cuando uno vive una crisis, como en mi caso ha sucedido y en muchas personas sucede, el mío también, que te permite hacer ese camino de discernimiento. Por ejemplo, la palabra discernimiento, cuando deja de ser palabra y es experiencia, es algo maravilloso, porque atravesado por el dolor, no sé decir, en una situación crítica de la vida, uno puede hacer una experiencia de discernimiento que le vuelve a hacer mirar al Señor, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que uno en ese camino está solo con Él. Es decir, porque a lo mejor ha cometido actos que le han apartado incluso de las personas que más le quieren, porque uno puede llegar a una situación de enajenamiento, ¿no? Y psicológicamente estar en una situación delicada, ¿no? Pero cuando uno ha podido llegar hasta ese encuentro, hasta esa experiencia de encuentro con Él, y no porque uno no se haya apartado, porque el pecado nos aparta de Dios, ¿no? Sino porque Él no se ha apartado de mí, en este caso, esa experiencia es radical. O sea, es decir, a partir de ahí uno ya no tiene duda, ¿no? O sea, puede suceder y puede volver a caer. Hablabas de una conversión y de una reconversión. Sí, cuando hablo de conversión, en realidad es el reconocimiento de que hay algo que está fuera de lo que tú manejas, ¿no? Y para mí fue a una edad de juventud, a los 18 años, cuando yo ya me había hecho una vida prácticamente a medida, ¿no? Pero de repente me encontré con un grupo de personas, con un movimiento, con Comunión y Liberación en este caso, y aquel encuentro me hizo ver que mi medida de las cosas, mi horizonte era muy limitado.
cuenta que la vida que ellos tenían, que era una vida que tenía que ver con la fe, que tenía que ver con Jesucristo, era más rica, ¿no? Era más interesante, y por envidia te diría que seguí ese camino, ¿no? Entonces la envidia, hay ocasiones en las que puede ser un elemento positivo, y en otras muchas pues un elemento que no sería envidia, que no es si bueno. es Sana envidia, digamos. yo creo que la envidia como tal es un pecado capital. Sí. Pero ya te entiendo lo que tú quieres decir, sí. Era ¿no? De decir, añorabas, anhelabas ser feliz de y verdad. veías una alegría que tú no tenías, a pesar de que yo podía quiero tener, pero no quiero ser feliz como esta persona también, ¿no? Sí. Y entonces descubriste, y el Señor en su infinita misericordia te hizo descubrir que la alegría no está en las cosas materiales, sino en lo más profundo del alma, ¿no? De Está hecho, en Dios. ese camino del tener y del ser es muy interesante. Gabriel Marcel ha hablado mucho de ello, y yo me encontré en una presentación de un libro en la cárcel de Valdemoro. Este es un tema y un asunto que siempre me ha fascinado, ¿no? Porque además tuve la ocasión de hacer esa presentación, pero tuve la enorme tristeza de que el autor, que era quien estaba invitado a hacer la presentación, yo iba como editor, falleció una semana antes, y fue un hecho que a mí me conmovió mucho y me hizo preguntarme muchas cosas, y en honor a él, porque él quería hacer esa presentación delante de los presos, pudimos hacerla. Él ya no estaba entre nosotros, pero lo hicimos en su honor, y uno de los presos me hizo una pregunta sobre el ser y el tener, que fue muy, muy llamativo, ¿no? Porque al final en este camino te das cuenta de que lo que vale es el ser, lo que eres, ¿no? Y al final lo que tienes, pues una vez... Y lo que eres, lo eres puedes dejar por de Dios. verlo. Realmente sin mí no puedes hacer nada, ¿no? Sí. ¿Y se puede decir quién era este autor y de qué libro se trataba? Pues es un libro que publiqué para José Miguel Cejas. Hombre, que le conocerás. Le conocí. Y le conociste en su momento. Le conocí. Y qué claro, gran persona y qué gran escritor. Pues fíjate que yo... Y además viví con él. Pues viví con él en el Colegio Mayor Belagua, mientras estudiaba yo en la Universidad de Navarra. Pues fíjate que lo que es hablar con él, compartir mails, no nos llegamos a conocer. Fíjate. Yo trabajé como editor de su libro, un libro además muy, muy bonito sobre personas que encuentran la fe en el peor momento de su existencia, en las grandes crisis de su vida, ¿no? Y José Miguel, terminamos el libro, yo se lo envié, le encantó cómo había quedado todo, y le propuse hacer la presentación en la cárcel, y le fascinó la idea. Y una semana antes me llegó un mensaje desde su propio número comunicándome que había fallecido de un infarto. De un infarto, efectivamente. Sí, fue yo. Yo me quedé helado también. Tuve conocimiento de ello a través de un amigo común. Y le guardaba, yo le profesaba mucho cariño. Yo sí, como te digo, le conocí personalmente, tuve ese privilegio, ¿no? Él era además profesor, ¿no? Sí. En la universidad. Es un caso, yo le conocí en el velatorio. Es decir, yo fui a velarle ya fallecido, y fue la forma en la que nos conocimos. Porque no bueno, y ahora os conocéis, antes, ¿no? Él estará en el cielo porque era un hombre de Dios, donde los haya. Y qué bien escribía José Miguel, ¿eh? Qué gran escritor era. Cómo escribía, con qué facilidad, ¿no? Bueno, con qué facilidad. Escribir no es fácil, pero lo hacía fácil. Sí. Los libros se leen del tirón. Pues son casos de estos que luego, cuando estás con autores como tú, es decir, tú y yo tenemos una relación de años en la que hemos trabajado en todos los espectros del mundo editorial. El culpable también de mi libro Más de Esperanza. Sí. Y además fíjate que pusimos un cariño los dos ahí, al unísono. Y claro, cuando trabajas con alguien y puedes compartir la vida, pues aquel hecho a mí me marcó mucho, ¿no? Porque te das cuenta también de lo que es la vida, ¿no? Que estamos, digamos, en cada día es un regalo, ¿no? O sea, es decir, es la oportunidad de compartirlo todo, diría, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, pero es muy interesante, fíjate, Miguel Ángel, hablar por supuesto, de los santos, ¿no? Ahí está, el libro o los libros del Padre Pío que he podido componer, ¿no? Que son instrumentos suyos, por otra parte, ¿no? Pero también he escrito sobre André Unín, personaje al que tú conoces, secretario general del Partido Obrero de Unificación Marxista.
es decir, las antípodas ideológicas mías. Sí, sí. Y sin embargo fue un hombre que supo morir por sus ideales, ¿no? Lo desollaron vivo, le arrancaron la pila a tiras para poder seccionar mejor sus miembros en carne viva, para que se confesase espía de Franco, algo que no era en plena Guerra Civil Española, ¿no? Yo compuse un libro sobre En busca de Andonín porque fui buscando la Checa, donde lo torturaron y lo desollaron vivo. Y puedes aprender muchas cosas, ¿no? de las personas. Por eso es tan importante también, ¿verdad?, el género biográfico. Sí, sí. Sí, yo en las antípodas de lo que puede ser el trabajo que he hecho durante todos estos últimos años, que tú bien conoces, también puede ser el caso de Victoria Ocampo, de la que acabo de publicar un libro sobre feminismo. Claro, estamos hablando de, aquí lo tenemos, sí. de un feminismo. La mujer y su expresión. O sea, cuando yo descubro este texto, me doy cuenta de que esta apología que ella hace del feminismo no es una apología ideológica, es una valoración, en primer lugar, de la mujer como ser humano, como el hombre, es decir, de la mujer y del valor que tiene la mujer, y sobre todo una defensa de los derechos de la mujer en la época en la que ella escribe este texto, que es 1935-36, que como ejemplo te digo que no podían tener las mujeres en Argentina un carnet de conducir, no podían tener una empresa a su nombre o no podían votar, y mucho menos casarse libremente. Es decir, al menos en la sociedad aristocrática a la que ella pertenecía, los matrimonios eran matrimonios orquestados y de conveniencia, ¿no?, por intereses familiares y demás. Como en la realeza, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que esta fue, Victoria Ocampo fue claro, una mujer que no se conformaba. Yo es un trabajo que he hecho con mucho cariño porque además con Victoria tengo una relación de afecto, ¿no?, por lo que supuso ella para la cultura, para la literatura, para los escritores españoles a los que publicó en Argentina. Realmente fue una mecenas y una pionera en muchas cosas. ¿Tú tienes algún intercesor que te acerque a él, que te ayude a estar más cerca de Dios? Bueno, pues te diría que evidentemente tengo varios. Es decir, porque la vida de un hombre, en mi caso, ha sido una vida movidita, ¿no? Y entonces yo creo que en cada momento el Señor te va poniendo a quien te puede, bueno, cuidar y orientar, ¿no? Hace poco se ha muerto el que para mí ha sido un padre espiritual, es decir, un amigo, un compañero, un monje benedictino con 56 años, falleció de repente durmiendo y es con quien yo he tenido los momentos más potentes de confesión y de relación, ¿no? Porque en los momentos más críticos de mi vida yo me fui a ver a este hombre y me fui a ver a aquellos hombres. Esto es significativo. Cuando uno se está jugando la relación con el Señor, en mi caso, lo que hice fue buscar a aquellos que sabía que me iban a brear, es decir, a los que no me iban a dejar resquicio. Porque lo fácil habría sido dirigirme a los que te dan la palmada de la espalda y dicen, no pasa nada. No. Pasa y es muy gordo lo que está pasando. Y es decir, sin la ayuda de estos intercesores, de estos hombres que pueden estar con nosotros o pueden ya estar en compañía del Señor, ¿no? En este caso, Enrique Vicán es un monje al que... ¿Vivía en Italia? Vivía en Italia, en un monasterio en la Bassa milanesa, cerca de la ciudad de Milán. Y ¿cuándo falleció él? Falleció el 13 de septiembre de 2022. Gracias. Y claro, fue para nosotros un impacto brutal, pero a la vez una paz enorme, ¿no? Porque los que hemos vivido pegados a él sabemos que es una vida, como decía y rezaba el título de un artículo que publicaron, una vida entregada y cumplida. Y cuando tienes hombres así al lado, pues evidentemente el camino, no digo que sea más fácil, pero por lo menos es más verdadero, se puede vivir, ¿no? ¿Y algunos otros intercesores que no hayas conocido personalmente? Aquí te confieso algo que tiene que ver con tu digamos, devoción al Padre Pío. En mi gran crisis personal, yo cogí un billete sin vuelta a Italia y me planté en el monasterio de este amigo mío. Allí pasé un día con él,
brazo partido con el demonio, te lo digo claramente, porque de hecho hubo momentos en los que él se levantaba, salía de la salita donde estábamos hablando y me decía: no te conozco, me tengo que ir a rezar. O sea, es decir, debía ser tan potente lo que estaba sucediendo y tan mal estaba yo que sucedió esto. Y de ahí, de Milán, sin haberlo previsto, me fui a San Giovanni Rotondo y a los pies del Padre Pío surgió una oración que salió de mi boca en la que yo pedía por algo que era incapaz de mencionar, ¿no? Y esto lo reconocí como algo que evidentemente tiene que ver con que hay una intercesión, ¿no? O sea, es decir, me lleva allí, yo voy. Esto te lo tengo que agradecer a ti, porque lo que me pasa cuando escribes un libro, Madre Esperanza o Padre Pío, es que acabo yendo a los sitios y acabo allí de alguna forma. Es una especie de Tintín. Y ese fue un momento particularmente potente, ¿no? O sea, decir, de entender que todo tiene un sentido, ¿no? Y que todo viaje, hasta un viaje que haces para huir, si verdaderamente no has perdido ese vínculo con el Señor, luego ya te va poniendo esos intercesores, ¿no? En este caso, yo reconozco que Padre Pío sacó de mi boca algo que yo no quería ni siquiera decir, y luego me fui a Colevalenza a dar gracias a Madre Esperanza, porque el libro que hiciste y que yo tuve la suerte de colaborar contigo en ese trabajo, a mí me impactó mucho esta mujer, ¿no? Esta mujer española, murciana, esta mujer con sus conflictos con la Iglesia en España, que yéndose y siguiendo al Señor, fundó y sucedió lo que sucedió con ella en Italia. Y yo lo que hice allí fue ir a darle gracias, porque realmente en momentos también particulares y muy difíciles de mi experiencia, he participado también de su ayuda, ¿no? De alguna forma, ¿no? Los tengo claros. Fíjate. Son ejemplos, evidentemente, que tienen más que ver contigo, pero bueno, luego hay, como te digo, otros, ¿no? Sin duda. Fíjate. Y por supuesto, algo que siempre hago, siempre que voy a Italia, voy a la tumba de don Luigi Giussani, que es el fundador del movimiento al que yo pertenezco, porque es intercesor, es decir, es un hombre que no solo por lo que hizo, que él decía: yo no he querido fundar nada, y sucedió que en la historia de Italia y del mundo apareció por su carisma un movimiento como es hoy Comunión y Liberación. Es que verdaderamente, si tuviéramos fe, Miguel Ángel, pues otro gallo nos cantaría. Pero el Señor es el que lo hace todo. Y a través de estos grandes intercesores, ¿no? Que son los que al final consiguen ablandarle el corazón, ¿no? Para sanar a estas personas y sobre todo sanar almas. Tantas personas que hay alejadas de Dios, a las que tienen que convertir, ¿no? Como lo hiciste tú, como lo hice yo. Gracias a la infinita misericordia del Señor. Es verdad que cuando te hablo de una segunda conversión, o sea, de lo que te hablo es de un abandono total. Es decir, sin la experiencia de ser perdonado, sin un camino de humildad del que uno no es capaz muchas veces, lo empieza a hacer porque no hay otra, ¿no? O sea, es decir, es ese estar desnudo, ¿no? Desnudo, y saber que solo te sostiene el Señor en esa circunstancia. Y dar fe de ello, porque a mí me ha sucedido y puedo volver a ello siempre, ¿no? Claro, son experiencias, bueno, pues que todo creyente, de una forma o de otra, hace o puede hacer en la vida, ¿no? Sí, es impresionante. Bueno, queridos amigos, yo creo que hemos llegado al final de esta conversación, que no entrevista con Miguel Ángel Blázquez, que por cierto, voy a tener el honor de contar con él en la presentación de mi nuevo libro, La historia rescatada. Si Dios quiere, será el 8 de junio a las 7:30 de la tarde, ¿verdad, Miguel Ángel? Tú te lo sabrás mejor que yo, seguro. Yo lo sé porque... En el Salón de Grados, ¿verdad? Del CEU San Pablo, sí, ¿no? Sí. Y además, claro, yo estoy contentísimo con la portada que has diseñado, toda la cubierta del libro, que es una maravilla. Pues es un trabajo que
A diferencia de otros que nos dan más guerra, yo creo que ha sido claro. No digo rápido porque fácil nunca es, pero hemos tenido claro que esa era una línea que queríamos, ¿no?, para tu libro. Porque además el hecho de, no voy a hacer spoiler de la portada, pero el hecho de introducir un elemento... Es preciosa. Un elemento, es decir, un elemento físico, no virtual, el hecho de que tú como escritor hayas hecho esa experiencia de pulsar las teclas de una máquina de escribir y que de ahí pase al papel, ese es un elemento que no debiéramos perder nunca, ¿no? Esa relación con lo material, que lo decía Fabrice Hadiad también, ¿no? Esa experiencia de la pulsación de algo que ofrece una resistencia, ¿no? Que ahora, con las pantallas, como él relata en uno de los libros que he publicado, con la virtualidad lo que hacemos es directamente ya ni siquiera pulsar, hacemos movimientos y lo controlamos todo con un dedo, ¿no? Bueno, amigos, pues hasta aquí la conversación tan agradable con Miguel Ángel, que seguramente volveréis a ver este vídeo porque ha dicho cosas muy interesantes, muy distintas, muy variadas, pero que confluyen todas ellas en la necesidad imperiosa de Dios en nuestras vidas, sin el cual es imposible ser feliz. Así que os animo, amigos, a que abráis de corazón, de par en par, las puertas a Cristo, para que entre y os cambie la vida, como nos la cambió a Miguel Ángel y a mí, y nos acercó a la verdadera felicidad, ¿no? Y al amor con mayúsculas, que es Él mismo. Pues nada más, amigos, deciros que os espero el jueves próximo a las 10:30 de la noche con otro invitado de lujo. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.